Primeramente, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a empezar la semana de nuestras clases virtuales con mucha energía. Vamos a poner toda la voluntad que amerite el caso. ¿Para qué? Para que todas nuestras clases sean significativas, para que no solamente lo tengamos hoy presente, sino para que estos conocimientos perduren a través del tiempo. Ya, chicos, así que espero bastante de su atención y pongan bastante de su parte. Voy a pasar a compartirle la pantalla para empezar de una vez ya con la clase. Ya, chicos, ustedes me confirman si lo pueden observar. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces vamos a dar inicio ya con el desarrollo de los ejercicios, pero sin antes vamos a hacer la parte de recordemos. Chicos, que hoy vamos a reforzar el tema desarrollado en la clase anterior, pero con otros ejercicios. Así que el proceso de desarrollo de repente es un poco diferente, pero se aplica a las mismas propiedades. ¿Ya, chicos? Así que vamos a recordar la propiedad de todo polígono convexo. La suma de sus ángulos interiores, la suma de sus ángulos exteriores y el número total de diagonales en cualquier polígono convexo. Recordemos que un polígono es convexo o cóncavo según la medida de sus ángulos internos, ¿verdad, chicos? Es sencillo. A ver, vamos a ponerles a prueba, si se recuerdan. Vamos a identificar polígonos convexos y cóncavos. A ver, ustedes me dirán, chicos, a ver, tengo por aquí este polígono y también voy a tener este otro polígono que a continuación les voy a mostrar. Acá no, aquí no es. Por aquí, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Acá. Ya. Acá tenemos dos polígonos, chicos. Primero, ¿cuál es el nombre que recibe este polígono de aquí? Según el número de sus lados, ¿cuál es el nombre que tiene? ¿Cóncavo? Según el número de sus lados. ¿Cuántos lados tiene? Tiene 6 lados, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de un polígono de 6 lados? Hexágono. Hexágono, ¿verdad, chicos? Mientras que en esta otra parte tenemos a otro polígono que tiene, ¿cuántos lados? También tiene 6 lados, ¿verdad? 2, 4, 6, también es un hexágono. Lo que diferencia estos hexágonos es que uno de ellos es convexo y uno de ellos es cóncavo. ¿Quién es cóncavo y quién es convexo? ¿El de mi izquierda o el de mi derecha? ¿Cuál de ellos es el cóncavo y cuál de ellos es el convexo? ¿Quién es el convexo y quién es el cóncavo? ¿Se recuerdan, chicos? Creo que el cóncavo es el que parte dos lados. No, muy bien. El convexo es El el que parte más polígono de dos lados, cuando ¿no? tú le intersectas por una recta y esa recta simplemente corta a 2 lados. Mientras que el cóncavo es aquel polígono donde al atravesarlo por una recta o al intersectarlo con una recta, corta más de 2 lados. Por ejemplo, este de aquí, si ustedes pueden observar, Es cóncavo. acá ha cortado 2, ¿verdad? Y podemos hacer otro trazo por aquí. También ha cortado 2 lados nada más. Pero en cambio, en esta figura de aquí, en este polígono, yo corto por aquí, también corta 2 lados. Pero si es que le hago un corte aquí, ¿cuántos lados corta? Corta más de 2, mira, observa este lado de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí. Entonces, se le llama
convexo cuando simplemente corta dos lados. Convexo. Este de aquí viene a ser un polígono convexo. ¿Ya? Y se le llama cóncavo cuando al trazarle una recta corta más de dos lados. Eso es un método de hallar si un polígono es cóncavo o convexo. Pero la definición es la siguiente. En todo polígono convexo, la suma de sus ángulos internos son menores que 180. Mientras que en un cóncavo, por lo menos hay un ángulo interior que es mayor a 180. ¿Y quién es ese ángulo? Es este ángulo que está acá. Observa. Este ángulo de aquí es casi una vuelta, ¿verdad? Entonces quiere decir que es mayor a 180. Si hay un ángulo mayor a 180, entonces se le llama cóncavo. Pero si en todos sus ángulos interiores, mira, observa aquí, son menores que 180, estos son recontra menores que 180, ¿verdad? Porque no llegan ni a media vuelta. Estos 6 ángulos internos son menores que 180. Entonces, son convexos. Se le denomina convexo. En cambio, el que tiene por lo menos un ángulo mayor a 180 ya es un cóncavo. ¿Ya, chicos? Entonces, esa es la diferencia de convexo y cóncavo. Entonces, vamos a continuar ya con el desarrollo. Las propiedades que estamos aplicando nosotros, que hemos aplicado la semana pasada, se cumple en todos estos polígonos convexos nada más. En los cóncavos no. ¿Ya, chicos? Simplemente en los convexos. Ahora, la suma de los ángulos interiores en todo polígono convexo, ¿cómo se hace con esta expresión? Con 180 por el número de lados que viene a ser n menos 2. ¿Verdad? La suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono convexo siempre va a ser igual a 360 grados. ¿Ya, chicos? Suma de ángulos exteriores siempre es 360 grados en cualquier polígono convexo. Mientras que el número total de diagonales se determina con esta expresión algebraica, el número de lados por el número de lados menos 3 entre 2. ¿Ya, chicos? Estas son tres expresiones, tres propiedades de todo polígono convexo. Vamos a pasar al desarrollo de los ejercicios. A ver, aquí ¿qué me dice? Me dice, dime. ¿Puedes repetir otra vez del otro? Que recién acabo de entrar. Sí, en el transcurso del desarrollo de los ejercicios vamos a ir explicando nuevamente. Y así que no te preocupes. Cualquier duda que tengas, me consultas nada más. Muy bien, entonces vamos a la explicación de este ejercicio. A ver. Dice, del gráfico calcular el valor de alfa. A ver, normalmente cuando yo tenía un triángulo, recordemos a ver, ¿qué hacía? La suma de sus tres ángulos interiores, ¿a cuánto igualaba? 180. 180. En un cuadrilátero, ¿a cuánto igualaba sus 360, verdad? ¿Por qué? Porque yo ya sabía que la suma de esos tres era 180 y la suma de los cuatro ángulos interiores de todo cuadrilátero, 360, ¿verdad? Pero aquí tengo un polígono distinto. ¿Cuántos lados tiene? 6. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 lados. Es un pentágono. ¿Cómo sé cuánto es la suma de sus ángulos interiores? Allá. Muy bien. Porque para hallar el valor de alfa tengo que sumar sus cinco ángulos e igualar a 180 como es en un triángulo. Pero esto no es un triángulo, entonces no puede igualar a 180. En un cuadrilátero igualas a 360. No puede igualar a 360 porque no es un cuadrilátero. ¿Cómo hallo la suma de sus ángulos interiores? Ay, ay, ay. Ven para aquí, ven para aquí. ¿Qué dice acá? Suma de ángulos interiores. ¿Cómo calculo la suma de sus ángulos interiores? Con esto de aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hallar su suma de sus ángulos interiores? Aquí, a ver, observen. COVID-19 entró a la reunión. ¿Quién es COVID-19? Uy, nos va a enfermar. No. Una enfermera. No. ¿Quién será COVID-19? No lo acepto. Entonces vamos
vamos al desarrollo. ¿Quién será COVID-19? Dice lo siguiente. Voy a calcular la suma de sus ángulos interiores. ¿Para qué? Para poder sumar alfa más 90 más 90 igual a, puede ser 180, 180. puede ser porque es un triángulo. 360 tampoco porque no es un cuadrilátero. Entonces tengo que saber cuánto es su suma de sus ángulos interiores. ¿Cómo lo hallo? Con la expresión de aquí. 180 por n menos 2, ¿verdad? Aquí voy a colocarle, entonces, dice lo siguiente. Suma de ángulos interiores de un pentágono, ¿verdad? A ver. Suma de ángulos interiores, pero ¿de quién? Del pentágono. ¿A qué es igual? A 180 grados. ¿Por quién? Por n menos 2. ¿Quién es n, chicos? ¿N qué representa? Interior. N representa al número de lados. Acá. Recordemos que n es igual siempre al número de lados del polígono. Entonces, aquí, para hallar la suma de ángulos interiores necesito el valor de n. ¿Cuánto es el valor de n? En mi gráfico. Número de lados del polígono. Pero ¿cuántos lados tiene? 5. 5. Entonces, n5, 5 menos 2 y resuelto. Resuelvo. ¿Cuánto va a ser, chicos? 180. 80. Por 3. ¿Por cuánto? Por 3. Por 3. ¿Cuánto es eso? 2. 540, profesor. 540. Muy bien. 540 grados es la suma de los ángulos interiores ¿de qué polígono? A ver, chicos, la pregunta que le estoy haciendo es la siguiente. 540 es la suma de los ángulos interiores ¿de qué polígono? De un nonágono, de un decágono, de un pentágono, de un triángulo, un cuadrilátero, un hexágono, un tetradecágono, un pentadecágono. ¿De qué polígono la suma de sus ángulos interiores es 540? ¿Me escuchan, chicos? Sí, profesor. Pero Sí, la profesor. pregunta ya está, pues observen. Aquí, ¿por cuánto ha reemplazado? ¿Qué es Profesor. 5? El número de lados. El número de lados del polígono. Entonces, ¿cómo se le llama al polígono? Pentadecágono. Del pentágono, pues. ¿Verdad? Si yo pongo 5 a n igual a 5, o reemplazo a n por 5, quiere decir que estoy reemplazando los números de lados del polígono. ¿Y cuántos lados tiene? 5. ¿Y cómo se le denomina al polígono que tiene 5 Pentágono. lados? Pentágono. Entonces, he calculado la suma de los ángulos interiores. Acá voy a colocarlo para que no te olvides de un pentágono. ¿Por qué de un pentágono? Porque mi figura es un pentágono. Observa, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, para yo poder calcular el valor de alfa, tengo que saber cuánto es la suma de sus ángulos interiores. ¿Y cuánto es? 540. Ahora, ¿qué voy a hacer con este dato? Voy a hacer lo siguiente. Observa. ¿Para qué he hallado esa suma de ángulos interiores? Para lo siguiente. Ay, chicos, a ver, del gráfico obtengo lo siguiente. Suma de sus ángulos interiores en el gráfico, 90 grados, más Más 90. grados, Más A, más A, más A. claro, 3A. más A. ¿Ya ves? Ujú. 3 veces A. Ya está. Entonces vamos a colocarle aquí, aquí, a 10 grados, uno más, a 10 grados. ¿Cuánto tiene que ser esa suma?
540. 540. ¿Por qué? Porque es la suma de los ángulos interiores de un pentágono. ¿Estos son sus ángulos interiores o no? Sí son sus ángulos interiores. ¿Cuánto es esa suma? Igual que en un triángulo. ¿Cuánto igualaban los 540. tres? A 180. Pero esto no es un triángulo, es un pentágono. Entonces, ¿a cuánto vamos a igualar? A 540. A 540. Listo. Tenemos 3 alfa, ¿verdad? ¿Igual a cuánto? Igual a 540 menos 180. ¿Cuánto sería eso? A ver. ¿Ya? 460. 400 o 360. 360. 360. 360, ¿verdad? Entonces tendríamos que 360. ¿Y cómo pasa este 3 al otro miembro? Profesor, lo has repetido. Doble vez. ¿Dónde? Ah, ¿verdad? Aquí, Ahí, ¿no? sí. Ah, ya, muy bien. Acá sería 360. Ya, muy bien. ¿Cómo pasa este 3 al otro miembro? A dividir. A dividir, ¿verdad? Entre. Sí. ¿Cuánto sería? 120. 120. ¿Ya está? Ese es el valor de aquí, de alfa. Y eso es lo que me pedían. A ver, ¿alguna consulta, chicos? Yo. A ver. Profesor, ¿de dónde sale este 2 de acá? Este 2 de aquí. Sí. Este 2 ya es algo establecido, Beiro. Mira, observa. Eso sale ¿de dónde? De aquí, de esta expresión algebraica. Esta expresión me va a ayudar a calcular la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono convexo. 180 por n menos 2, siendo n el número de lados del polígono. Este 2 ya está establecido. ¿A través de qué? A través de casos particulares se llega a una fórmula general o una expresión general que se cumple en todos los polígonos convexos. Este 2 nunca va a Entonces variar siempre va a aquí. estar. Siempre va a estar aquí el 180 y el 2. El único que va a variar es el valor de n, dependiendo de qué polígono te está hablando. ¿Ya? Sería que ahí va a estar en los lados. Claro, el número de lados. Muy bien, entonces lo que hemos calculado es la suma de ángulos interiores del pentágono. ¿Para qué? Para poder hacer esto, ¿verdad? Porque sin este de aquí, sin este dato, ¿a cuánto igualaré? No lo sé, ¿verdad, chicos? No lo hubiese sabido si es que no hubiese calculado primero. Pero hay otra forma también de hallar la suma de ángulos interiores de un polígono. Observemos aquí. Si nosotros trazamos aquí y trazamos nuevamente por aquí, obtenemos tres triángulos, 180, 180 y 180, 360, 540, ¿verdad? También podríamos hacer así. Pero, ¿qué sucede? Esto va a ser posible en polígonos pequeños. Pero, ¿qué sucedería si es que tengo un polígono de 22 lados, de 30 lados? Entonces voy a tener que trazar y trazar, formar triángulos. Voy a perder el tiempo, ¿verdad? Para eso están las expresiones que me van a permitir, las propiedades que me van a permitir calcular de forma inmediata, con simple reemplazo de datos y una multiplicación. Nada más, ¿verdad? Para eso es la suma de ángulos interiores de cualquier polígono convexo. Es una forma de demostrar que sí cumple, que es 540. ¿Verdad? ¿Alguna consulta? No, profesor. No, Muy profesor. bien, entonces vamos a continuar con el desarrollo del gráfico. Me piden calcular el valor de alfa. A ver. A ver, ¿qué polígono es este, chicos? Es un pentágono. Es un pentágono. Entonces la suma de ángulos interiores de un pentágono ya lo hallé arriba, ¿verdad? En la parte superior. Entonces yo sé 540.
A ver qué pasa por aquí. Ahí, acá está. Entonces yo sé que la suma de ángulos interiores de un pentágono, ¿cuánto es? 540. ¿Qué voy a hacer ahora? Simplemente sumar, ¿verdad? Entonces, del gráfico voy a obtener lo siguiente. Voy a hacer la suma de todos sus ángulos interiores y voy a igualar ¿a cuánto? A 540. A ver, voy a tener acá alfa, ¿verdad, chicos? Vamos a tener a alfa. Acá. A ver, ya está. Alfa más quién? Vamos a partir de aquí. De aquí en sentido Más alfa horario. más Ya 10. me dictan en sentido horario. Más alfa más 10. Más Más alfa 10. más 10. Más Más alfa alfa más 10. Más alfa más 10. más alfa Más más 20. alfa más 20. Y más alfa. A ver, Y más alfa. más alfa más 20, ¿verdad? Más alfa más 20. Sí. Y simplemente Y más alfa. ¿quién? Más alfa. Más. Ahí está. Un ángulo, dos ángulos, tres ángulos, cuatro ángulos y por último Cinco. el quinto ángulo, ¿verdad? ¿Igual a cuánto? A la suma de sus ángulos interiores. ¿Cuánto es? 540. 540. Entonces, variables en un miembro y los que no tengan variables al otro miembro. Tendremos, ¿cuántos alfa tenemos? 5 alfa. O alfa va a ser igual a 540 menos, ¿cuánto tendríamos aquí? 10 más 10, 20 y más 20 sería 40, ¿verdad? Igual a 500. Alfa va a ser igual a ¿cuántos, chicos? A 100. Alfa va a ser igual a 100, ¿verdad? Muy bien. Alfa va a ser igual a ¿cuánto? Alfa va a ser igual a 100. A 100. ¿Y qué me piden a mí? Me piden calcular el valor de alfa y entonces ya la respuesta está resuelta, ¿verdad? Eso sería mi respuesta. ¿Alguna consulta, chicos? No, profesor. Muy bien, vámonos a nuestro tercer ejercicio. Me piden del gráfico calcular el valor de X. Entonces vamos a darle solución. A ver, primeramente. Es un hexágono. Es un hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Entonces la suma de sus ángulos interiores, ¿cuánto será? A ver. En vez de colocar aquí la suma de ángulos del pentágono, va a ser un hexágono. 180 por n menos 2. ¿Quién va a variar? 6 menos 2. Aquí en vez de 5 tengo que colocarle 6, ¿verdad? N menos 2, siendo n el número de lados. ¿Cuánto? Es por eso que lo coloco 6 lados. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 menos 2 sería 4. ¿Y cuánto sería? 180 por 4. 720. 720. Entonces, lo único que me queda por desarrollar es que la suma de estos 6 ángulos tiene que ser igual a 720. Entonces, vamos a hacer del gráfico. Tenemos lo siguiente. En sentido horario me dictan a partir de 120. 120 más 130. Ya. Más 150. 140. Más 160. Más 150. Más 160. Más 160. Más X. Más X. ¿Algo? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Verdad? Esto va a ser igual a ¿cuánto? A 720. A ver, ¿qué pasó por aquí? Ya, ahora sí. Entonces sumamos 120 más 130 más 140 más 150 más 160. ¿Cuánto sería? X va a ser igual a 720 menos ¿cuánto? Pero profesor, Dime.
¿No Lo podemos sumo. sumar todas esas cifras y restarlo después? No lo súmalo 700, también. profesor. ¿Cuánto sale? Sí. 700. 700. Entonces, como sale 700, va a pasar a restar, ¿verdad? Es lo mismo que yo colocar aquí. 700 más Respuesta x sale igual a 20. 720. Entonces, x va a ser igual a ¿cuánto? A 720 menos 700. Menos 20. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Esto va a ser igual a A 20. A 20. 20. Y esto sería mi respuesta La ganadora. respuesta. ¿Alguna consulta, damas y caballeros? No, profesor. ¿Quién Ninguno. es Araceli COVID-19? ¿Quién es? ¿Araceli? Adriana. Yo, dice, pero ¿quién yo? No sé quién es. Es Adriana. Sí, es Adriana. Ay, ya, muy bien. Entonces vamos a continuar con el desarrollo. ¿No hay ninguna consulta, chicos? No, profesor. Ya, muy bien. Entonces vamos con el siguiente ejercicio. Me pide calcular la suma de los ángulos internos de un octógono. Entonces, octógono, ¿cuántos lados tiene un octógono, 8 chicos? lados. 8 lados. Entonces vamos a calcular la suma de los ángulos internos. ¿Internos de qué? De un octógono. 180 Ya, muy bien. igual. Espera. Y 180 entre paréntesis. 180 por 8. 8 menos 2. 8 menos 2. menos 2. Qué sencillo. Y hasta casi resuelto, ¿verdad? 6 por Esperar 180. nada más. Igual, vamos a colocarlo por aquí. Ya está. ¿Tendríamos cuántos? Tendríamos 180 grados. ¿Por quién? Por 6. Por 6. Por 6, ¿verdad? 1080 sale. 180 grados por 6. ¿Cuánto es eso? Va a ser igual a 1080. 1080. Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces sería ¿Ya está? 1080. Nada más. Aquí me piden simplemente la suma de sus ángulos internos. Ahí está un poquito. Poquito. Vamos con el último ejercicio. Que me piden calcular el número total de diagonales de un ¿10? ¿Tiene pentadecágono. ¿Cuántos lados tiene el pentadecágono? Tiene 10 15. lados? 15, ¿verdad? N va a ser igual a 15. Porque es un pentadecágono. Entonces vamos a insertar por aquí, por aquí, por aquí. Y vamos a calcular el número total. ¿Número total de qué? De diagonales. ¿De quién? Del pentadecágono. ¿Ya? Para que no te olvides de quién estamos hallando el número total de diagonales. ¿Cómo se halla el número total de diagonales? Rápido. ¿Cómo hallamos el número total de diagonales? N. ¿Quién? Por N menos 3. Chicos, tienen que recordarse porque si no en el examen van a morir. N menos 3. ¿Entre cuánto? Entre 2. 15. ¿Verdad? No, entre. Vamos a reemplazar. Igual. Aquí tendríamos, en vez de N, coloco 15. Muy bien. 15 Por entre 15. paréntesis. Muy bien. Por 3. Muy bien. 12. Entre 2. ¿Está bien? Seguimos. Igual a 15. ¿Cuánto sería? 15. 15 por cuánto? Por 12. 12 entre 2. 2. 15 por 12. 180, profesor. 180. Muy bien, entre 2 recién 90, ¿verdad? Entre Pero mira, no te compliques tanto en multiplicar 15 por 12. Lo que puedes hacer es lo siguiente. Observa. Nosotros como ya sabemos simplificar, agarras esto. Aquí. Mitad y mitad abajo.
Divides entre 2 a uno de los factores. Entre 2 entre mitad de 2 es 6 y mitad de 2, 1. Y te quedaría simplemente 15 por 6 nada más. ¿Y, chicos? Ya no se multiplica mucho. Porque ya sabemos simplificar. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual. 90. 90. Va a ser igual a 90, ¿verdad? Entonces, A 90 esto es va a la ser igual a 90. ¿Cuántas 90. diagonales tiene entonces un pentadecágono? Va a tener 90 90. diagonales. Si nosotros dibujamos el pentadecágono y comenzamos a trazar sus diagonales, nos vamos a dar cuenta que en total se han podido trazar 90 diagonales. Muy bien, chicos, esto viene a ser mi respuesta ganadora. A ver, ¿alguna consulta en este ejercicio? No, profesor. En los Me ejercicios confundí un anteriores, poquito más en el a ver comienzo. si tienen alguna consulta aquí. Ya saben, cada vez que ustedes tengan un gráfico, lo recomendable es primero saber cuánto es la suma de sus ángulos interiores. ¿Para qué? Para poder hallar la variable que está dentro, ¿verdad? Siempre siempre voy a hallar la suma de sus ángulos interiores de acuerdo al tipo de gráfico. ¿Por qué aquí aplico eso? Porque aquí la variable o la incógnita está dentro del gráfico, forma parte de un ángulo interior, ¿verdad? Entonces, es por eso que tengo que saber cuánto es la suma de sus ángulos interior. Aquí en este gráfico también, la variable que me piden es un ángulo interior. Entonces, para hallar ángulo interior, suma de ángulos interiores. Supongamos que hubiesen puros ángulos exteriores, entonces yo tendría que saber la suma de sus ángulos exteriores cuando el gráfico me represente a sus ángulos exteriores. Entonces, tenemos que analizar el gráfico y observar si son ángulos interiores o ángulos exteriores. ¿Alguna consulta, chicos? No, profesor. Ya, muy bien. Entonces, vamos a dar por finalizado. Les voy a enviar su práctica. Así que conmigo será Chao, hasta profesor. nuestro próximo Profesor. capítulo. Nos Chao, vemos, profesor. chicos. Adiós, COVID-19.